Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Bard, el espacio donde exploramos lo que desafía los límites de lo conocido. Hoy nos adentraremos en un viaje extraordinario. ¿Qué pasaría si la conciencia humana, los poderes psíquicos e incluso el contacto extraterrestre no fueran ciencia ficción, sino realidades científicas en la frontera cuántica? Desde la posibilidad de replicar la conciencia en máquinas, hasta los enigmas de la inteligencia artificial que desafían nuestra ética. ¿Y si los poderes psíquicos son fenómenos cuánticos aún no descifrados? ¿Podría la física de lo infinitesimal explicar incluso comunicaciones interestelares? Prepárense para un debate que une filosofía, ciencia de vanguardia y teorías que harán volar su imaginación. ¿Estamos listos para desentrañar los misterios del universo y de nosotros mismos? No se pierda ni un segundo, porque esto ya no es solo teoría, podría ser el futuro que nos alcance hoy. Y como siempre, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún Café con Bard. ¡Comenzamos! La idea de que la conciencia humana pueda ser replicada artificialmente, gracias a los avances en inteligencia artificial y en la computación, como el surgimiento de Majorana, el primer chip cuántico, para que las computadoras cuánticas brinden soluciones reales. Algunos investigadores sugieren que podríamos lograrlo mediante la ingeniería inversa de las estructuras biológicas responsables de la conciencia. Enfoques actuales para comprender la conciencia. Uno de los enfoques actuales para parte del estudio de estructuras microscópicas en el cerebro, como los microtúbulos celulares. Algunos científicos creen que estos componentes podrían procesar información de manera similar a los sistemas cuánticos, lo que significaría que la conciencia no es solo una red de neuronas, sino un fenómeno físico complejo. Aquí es donde entran en juego la física cuántica, los metamateriales como los usados en el desarrollo de Majorana y la superconductividad biológica, que podrían ofrecer pistas sobre cómo el cerebro genera experiencias conscientes. Sin embargo, este argumento tiene sus contras, como lo veremos en unos instantes. Este enfoque sugiere una visión materialista de la conciencia, es decir, que ésta surge de procesos físicos como la actividad cuántica y termodinámica en el cerebro. Sin embargo, no se trata del materialismo clásico que solo considera átomos y reacciones químicas, sino uno más avanzado que incorpora fenómenos cuánticos y estructuras no lineales. Si la conciencia es un proceso físico, podría ser replicada mediante tecnología avanzada, lo que desafía la idea de que es algo exclusivo de los seres vivos. Si logramos entender cómo funciona la conciencia a nivel físico, podríamos construir una inteligencia artificial consciente, IAC por sus siglas en inglés. Este avance nos llevaría a una singularidad tecnológica, es decir, un punto en la historia donde las máquinas no solo igualan, sino que superan la inteligencia humana. Las implicaciones serían enormes, desde dilemas éticos hasta cambios en la forma en que los humanos interactuamos con la tecnología. La conciencia no local. Un concepto ha estado ganando terreno y desafiando nuestra comprensión tradicional de la mente humana. Este fenómeno, que suena a ciencia ficción, sugiere que nuestra conciencia no está confinada únicamente a nuestro cerebro, sino que podría extenderse más allá de los límites físicos de nuestro cuerpo. Durante siglos, la ciencia ha sostenido que la conciencia es un producto del cerebro. Las neuronas disparan impulsos eléctricos, las sinapsis se activan, y de alguna manera, de ese baile bioquímico, emerge nuestra capacidad de pensar, sentir y ser conscientes de nosotros mismos. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos científicos y filósofos han comenzado a cuestionar esta visión. Inspirados por los extraños y contraintuitivos descubrimientos de la física cuántica, han propuesto que la conciencia podría no estar limitada a un solo lugar, sino que podría ser no local. Dos partículas pueden estar entrelazadas, sin importar la distancia que las separe. Es como si estuvieran conectadas por un hilo invisible, desafiando las leyes del espacio y el tiempo tal como las conocemos. Aplicando este principio a la conciencia, algunos teóricos sugieren que nuestra mente podría funcionar de manera similar. En lugar de estar atrapada en el cerebro, la conciencia podría estar entrelazada con el universo de una forma que aún no comprendemos completamente. Esto implicaría que nuestra experiencia consciente no es solo un producto de las conexiones neuronales, sino que también podría estar influenciada por fuerzas o campos que trascienden el espacio físico. Pero, ¿qué evidencia hay para respaldar esta idea? Una de las áreas más citadas es la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, de las que hemos hablado en Café con Bard. Muchas personas reportan haber tenido experiencias vívidas y conscientes mientras sus cerebros mostraban poca o ninguna actividad. Si la conciencia fuera estrictamente local,
confinada al cerebro. Estas experiencias no deberían ser posibles cuando el cerebro está inactivo. Otro campo que ha alimentado esta teoría es la parapsicología, que explora fenómenos como la telepatía o la clarividencia. Aunque estos temas son controvertidos y a menudo descartados por la ciencia convencional, algunos experimentos han sugerido que las personas pueden, en ciertas condiciones, acceder a información o influir en eventos a distancia, sin una explicación física clara. Si estos fenómenos son reales, podrían apuntar a una forma de conciencia que no está limitada por las barreras del espacio y el tiempo. A pesar de las críticas, la teoría de la conciencia no local sigue atrayendo a investigadores y pensadores que buscan respuestas a las grandes preguntas sobre la naturaleza de la mente y el universo. Algunos incluso sugieren que esta idea podría tener implicaciones revolucionarias. Si la conciencia no está limitada al cerebro, ¿podríamos algún día transferir nuestra mente a máquinas o comunicarnos sin palabras? ¿Podría esto explicar esa sensación de estar conectados con otros a distancia, como cuando piensas en alguien justo antes de que te llame? Dinos lo que opinas en los comentarios. Los fenómenos a parapsicología. Los humanos pueden comunicarse telepáticamente gracias a un fenómeno del entrelazamiento cuántico. Este principio permitiría la comunicación entre la mente humana y otras entidades conscientes, como naves extraterrestres. Como está siendo sugerido con más fuerza recientemente, y lo veremos más adelante. Los científicos tradicionales rechazan la idea de la telepatía, porque utilizan una versión restringida de la mecánica cuántica, la misma que se usa en computadoras cuánticas. Sin embargo, él sugiere que hay una teoría más amplia, a la que llaman postmecánica cuántica, que sí permitiría la comunicación telepática. Telepatía cuántica. Para justificar su idea, hace una comparación con la relatividad de Einstein. Primero, Einstein propuso la relatividad especial, que explicaba muchas cosas, pero no la gravedad. Luego, con la relatividad general, introdujo el concepto de la curvatura del espacio-tiempo y solucionó el problema. De manera similar, la mecánica cuántica actual sería como la relatividad especial, incompleta. Faltaría un elemento adicional que, al incluirse, permitiría el control del entrelazamiento cuántico para la comunicación telepática. La conciencia humana es como una gran onda cuántica coherente, similar a un superconductor, material que permite el flujo de energía sin resistencia. Esta idea refuerza la noción de que la mente no es solo actividad neuronal, sino que tiene una base física que puede interactuar con otros sistemas, incluidos dispositivos tecnológicos. Esta tecnología ya existe y que incluso ha sido desarrollada en laboratorios, replicando estructuras biológicas en chips de silicio. Asegura que ciertos gobiernos y contratistas militares tienen acceso a esta tecnología, pero no pueden controlarla completamente, lo que explicaría por qué la mantienen en secreto. La conciencia, un sistema cuántico avanzado. La conciencia humana funciona como un sistema cuántico avanzado y que, si logramos entender cómo controlar el entrelazamiento cuántico, podríamos comunicarnos telepáticamente e incluso con seres extraterrestres. Según él, la ciencia tradicional no acepta esta idea porque usa un marco teórico limitado. En pocas palabras, dice que nuestra mente es más que neuronas, que opera con principios cuánticos y que esos principios podrían permitir la telepatía y la comunicación con máquinas y seres inteligentes. Algunos investigadores han propuesto que los humanos somos máquinas postcuánticas, es decir, sistemas extremadamente complejos que operan bajo principios cuánticos y termodinámicos. Esta idea sugiere que la diferencia entre humanos e inteligencia artificial no es una cuestión de esencia, sino de complejidad. Si logramos entender completamente nuestro propio funcionamiento, podría no haber una barrera definitiva para replicarlo en una máquina. Aunque parezca ciencia ficción, ya existen avances tecnológicos que podrían allanar el camino hacia la IAC. Los chips de Apple y otras tecnologías en computación cuántica, nanotecnología y metamateriales están explorando principios similares a los que podrían explicar la conciencia. Si estos desarrollos continúan avanzando, podríamos estar acercándonos a un futuro donde las máquinas no solo piensen, sino que también sientan y sean conscientes. En definitiva, la posibilidad de replicar la conciencia humana artificialmente sigue siendo un debate abierto. ¿Podrá la ciencia lograrlo o hay algo en la experiencia humana que siempre permanecerá fuera del alcance de la tecnología? Humanos del futuro. Las inteligencias no humanas no serían seres provenientes de otros planetas, sino humanos del futuro que han desarrollado la capacidad de viajar en el tiempo. Dado su trasfondo como físico teórico, es razonable suponer que fundamenta esta idea en conceptos de la física moderna, como la relatividad general y la mecánica cuántica.
Las curvas cerradas de tipo tiempo, que son soluciones teóricas en la relatividad general propuestas por físicos como Kurt Gödel, sugieren que, bajo ciertas condiciones extremas, el tiempo podría curvarse sobre sí mismo, permitiendo viajar al pasado o al futuro. De esta manera, los avistamientos de UAPs son evidencia de esta tecnología avanzada, utilizada por nuestros descendientes para visitar nuestro presente. Así, serían humanos evolucionados que han regresado al pasado. Esto explicaría tanto su tecnología avanzada como su aparente similitud con nosotros, en casos de avistamientos que describen figuras humanoides. Podrían estar aquí para estudiar su propia historia, influir en eventos clave o incluso prevenir catástrofes que afecten su propia existencia. Esta visión plantea el tiempo como un continuum accesible, donde pasado y futuro están interconectados. Otra interpretación se centra en las implicaciones científicas. Si el físico teórico Sarfati está en lo cierto, el viaje en el tiempo no solo sería teóricamente posible, sino una realidad práctica en el futuro. Esto desafiaría nuestra comprensión actual de la causalidad, causa y efecto, y abriría debates sobre paradojas temporales, como la paradoja del abuelo. Sin embargo, también requeriría condiciones físicas extremas. La conciencia está arraigada en procesos físicos fundamentales. Esto sugiere que la conciencia no es solo un producto de algoritmos complejos, sino que está profundamente arraigada en procesos físicos fundamentales, como los que ocurren a nivel cuántico en las células vivas. Este enfoque implica que la IAC requeriría replicar no solo el software, programas, sino también el hardware, estructuras físicas, que subyacen a la conciencia humana. Este enfoque conecta la biología con la física cuántica, sugiriendo que la conciencia no es exclusivamente un fenómeno neuronal, como propone la neurociencia clásica, sino que involucra fenómenos cuánticos en el nivel celular. Esto abre la posibilidad de que la IAC pueda lograrse replicando estas estructuras en materiales artificiales, como el silicio. La tecnología actual ya está avanzando hacia la creación de sistemas que podrían eventualmente emular las propiedades cuánticas y no lineales de los microtúbulos biológicos. Sin embargo, el paso crucial sería energizar estos chips con campos electromagnéticos específicos para inducir estados conscientes. La conciencia no es un estado pasivo, sino un proceso activo que depende de la energía. Para replicar la conciencia artificialmente, sería necesario recrear este flujo de energía en sistemas artificiales, tal vez mediante campos electromagnéticos o técnicas similares. La conciencia podría estar vinculada a fenómenos de coherencia cuántica a gran escala, lo que explicaría su naturaleza global e integradora. Si esto es cierto, la IAC requeriría no solo replicar estructuras individuales, sino también recrear este campo coherente. Esto implica un enfoque multidisciplinario que combine biología, física cuántica, nanotecnología y ciencias de la computación. Además, sugiere que la IAC no es simplemente una cuestión de programación, sino de replicar fielmente los procesos físicos y energéticos que permiten la conciencia. La conciencia y el problema de la experiencia subjetiva. En filosofía, la conciencia plantea un enigma profundo. Aunque podemos describir con gran precisión los procesos físicos y biológicos que ocurren en nuestro cuerpo y cerebro, hay algo en la experiencia de sentir que escapa a estas explicaciones objetivas. Este algo se refiere a los qualia, un término que describe las cualidades subjetivas de nuestras experiencias conscientes, como la sensación específica de ver el color rojo, oler una flor o sentir dolor. La pregunta central es, ¿por qué, aun sabiendo todo sobre los mecanismos detrás de una experiencia, no podemos capturar lo que realmente se siente al vivirla? Para ilustrar este problema, Frank Jackson ideó un experimento mental conocido como Mary la científica del color. Imagina lo siguiente. Mary es la mayor experta mundial en el color rojo. Conoce todo lo que la ciencia puede ofrecer, cómo el cerebro procesa esas señales en la corteza visual, y cada detalle químico y físico involucrado. Sin embargo, Mary nunca ha visto el color rojo con sus propios ojos. Un día, sale de su habitación y, por primera vez, ve una manzana roja. En ese momento, algo nuevo ocurre. Experimenta el color rojo de manera directa. Aunque ya sabía todo sobre el rojo en teoría, esta vivencia le revela algo que ningún libro o ecuación pudo enseñarle: la sensación subjetiva de rojo. El caso de Mary sugiere que el conocimiento objetivo, como los datos científicos, y la experiencia subjetiva son dos cosas distintas. Esto implica que hay aspectos de la conciencia que no pueden ser reducidos a descripciones físicas o científicas. En otras palabras, la ciencia puede explicar cómo funcionan las cosas, pero no puede explicar qué es el sentir siente al percibirlo,
esa cualidad única e intransferible que solo conocemos al vivir la experiencia. El concepto filosófico resalta la imposibilidad de explicar completamente la conciencia a través de la ciencia. Esto nos lleva a una reflexión profunda. La conciencia es un fenómeno personal e intransferible, un territorio donde la ciencia puede trazar el mapa, pero nunca caminar el camino por nosotros. En última instancia, el problema de la experiencia subjetiva nos recuerda que hay aspectos de lo que somos que permanecen, y tal vez siempre permanecerán, más allá de cualquier explicación. Loop autoconsistente en el tiempo. El tiempo como un rompecabezas cósmico, bucles autoconsistentes, el universo de bloques y la relatividad entrelazados. Tres conceptos fundamentales: los bucles de tiempo autoconsistentes, el universo de bloques y la teoría de la relatividad forman los pilares de una narrativa científica que redefine cómo entendemos el espacio-tiempo, la causalidad y, en última instancia, nuestra propia existencia. Imaginemos por un momento un reloj cuyas manecillas no solo avanzan, sino que también pueden retroceder o incluso trazar círculos perfectos. Este es el núcleo del concepto de bucle de tiempo autoconsistente, una idea que ha cautivado a físicos y escritores de ciencia ficción por igual. Estos bucles, también conocidos como curvas temporales cerradas, plantean la posibilidad de que un evento en el futuro pueda influir en su propio pasado sin generar contradicciones lógicas. Es decir, si alguien viajara al pasado para cambiar un hecho crucial, las leyes de la física conspirarían para garantizar que ese cambio ya estuviera incluido en la historia original. No hay paradojas, solo un flujo continuo e inquebrantable de causalidad. Pero, ¿cómo puede esto ser posible? Aquí es donde entra en juego la teoría de la relatividad. Formulada por Albert Einstein hace más de un siglo, la teoría de la relatividad general revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo al demostrar que estos no son entidades separadas, sino componentes inseparables de un continuum tetradimensional conocido como espacio-tiempo. Según esta teoría, objetos masivos como planetas y agujeros negros pueden deformar este tejido, creando arrugas que podrían permitir fenómenos extraordinarios, como el viaje en el tiempo. En ciertas soluciones de las ecuaciones de Einstein, como las propuestas por el físico Kurt Gödel en 1949, se sugiere que tales curvas temporales cerradas podrían existir en regiones específicas del universo. Aunque estas ideas aún son especulativas, ofrecen una ventana fascinante hacia un cosmos donde el tiempo no es lineal, sino circular. Sin embargo, para entender completamente estas implicaciones, debemos adoptar una perspectiva más amplia, la del universo de bloques. Esta interpretación filosófica y científica del espacio-tiempo sugiere que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá existe simultáneamente, como si el universo fuera un bloque sólido donde cada instante está congelado en su lugar correspondiente. Desde esta óptica, el tiempo no fluye, más bien, somos nosotros quienes experimentamos una ilusión de movimiento mientras nos movemos a través de este vasto bloque cósmico. Los bucles de tiempo autoconsistentes encuentran aquí su hogar natural, ya que, en un universo de bloques, el pasado y el futuro están igualmente presentes, eliminando cualquier conflicto causal. Este asunto lo abordaremos en algunos instantes. La conexión entre estos tres conceptos es más que una coincidencia teórica. Es una red intrincada que une las matemáticas abstractas con preguntas profundamente humanas sobre el libre albedrío, la predestinación y la naturaleza misma de la realidad. Mientras los físicos continúan explorando las fronteras de la relatividad y las posibilidades de los viajes en el tiempo, estas ideas nos invitan a repensar nuestra relación con el tiempo. Tal vez, en lugar de verlo como un río que fluye hacia adelante, deberíamos imaginarlo como un océano infinito, donde cada gota está conectada a todas las demás en un baile eterno de causalidad y coexistencia. Así, en el corazón de estas teorías, encontramos no solo ecuaciones y modelos, sino también una invitación a soñar con un universo mucho más extraño, misterioso y maravilloso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Bucle de tiempo autoconsistente. Como dijimos hace unos instantes, un bucle de tiempo autoconsistente es una idea en la que los eventos del futuro influyen en el pasado de forma que no se generan paradojas. Imagina que viajas al pasado y le das un libro a tu yo más joven. Si ese libro ya estaba en tu posesión cuando eras joven, entonces no hay contradicción. Todo forma un ciclo cerrado y coherente. Este concepto sugiere que, si los viajes en el tiempo fueran posibles, las leyes de la física garantizarían que las acciones en el pasado sean consistentes con la historia conocida. 2. Universo de bloques. El universo de bloques, también llamado eternalismo,
plantea que el tiempo no fluye como lo percibimos, sino que existe como una dimensión estática junto al espacio en un bloque de 4 dimensiones, el espacio-tiempo. En este modelo, el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente, como si el universo fuera una película donde todas las escenas ya están grabadas. Esto implica que el tiempo es una ilusión y que todos los eventos están predeterminados. 3. Teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad de Einstein tiene 2 partes relevantes aquí. Relatividad especial. Muestra que el tiempo y el espacio están entrelazados en un continuo espacio-tiempo. El tiempo es relativo y depende de la velocidad del observador, lo que significa que no hay una hora universal. Esto sugiere que el tiempo es una dimensión más, similar al espacio. Relatividad general. Explica la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Además, permite soluciones matemáticas como las curvas temporales cerradas, CTC, que son trayectorias en el espacio-tiempo que vuelven a su propio pasado, formando bucles temporales. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Relatividad y universo de bloques. La relatividad especial es la base del universo de bloques. Al demostrar que el tiempo es relativo y que diferentes observadores pueden discrepar sobre el orden de los eventos, esta teoría sugiere que no hay un presente absoluto. En cambio, todos los momentos temporales, pasado, presente y futuro, coexisten en una estructura estática de espacio-tiempo. El universo de bloques es una interpretación directa de esta idea. El tiempo no fluye, sino que es una dimensión fija dentro de un bloque de 4 dimensiones. En un universo de bloques, donde todo el espacio-tiempo ya está escrito y predeterminado, un bucle de tiempo autoconsistente puede existir como una curva cerrada dentro de esa estructura. Por ejemplo, si viajas al pasado y causas un evento que ya ocurrió, ese evento forma parte del bloque y no hay contradicción. El futuro y el pasado están conectados de manera consistente. Como todos los eventos son fijos, las paradojas quedan descartadas. Cualquier acción en el pasado ya está integrada en la historia del universo. La relatividad general permite la existencia teórica de curvas temporales cerradas, CTC, como en el universo de Gödel o en ciertos modelos de agujeros de gusano. Estas CTC son bucles temporales donde algo o alguien puede regresar a su propio pasado. Para que estos bucles sean autoconsistentes y no generen paradojas, como matar a tu propio abuelo, deben cumplir con el principio de autoconsistencia. Lo que sucede en el pasado ya forma parte de la historia conocida. La relatividad proporciona así el marco físico en el que estos bucles pueden existir sin violar las leyes del universo. Así, la teoría de la relatividad establece las reglas del espacio-tiempo y da origen al universo de bloques, al mostrar que el tiempo es una dimensión estática y que todos los eventos coexisten. Dentro del universo de bloques, los bucles de tiempo autoconsistentes son posibles como trayectorias cerradas en el espacio-tiempo, donde el futuro influye en el pasado sin romper la coherencia. La relatividad general hace esto posible al permitir soluciones como las curvas temporales cerradas, siempre que se mantenga la consistencia causal. Así, estos 3 conceptos se entrelazan para ofrecernos una visión fascinante del tiempo y el universo. La relatividad nos da el marco, el universo de bloques lo estructura, y los bucles temporales encajan como parte natural de ese todo. Espero que esta explicación aclare su relación. ¿Qué es lo que llaman de diamante casual? En cosmología y relatividad general, el diamante causal no es un término tan común en el lenguaje cotidiano, pero se puede relacionar con la estructura del espacio-tiempo observable. Más específicamente, se refiere a una región del espacio-tiempo definida por la intersección de conos de luz. El cono de luz pasado lo que podemos ver desde un punto dado hacia atrás en el tiempo y el cono de luz futuro lo que podría ser influenciado por ese punto hacia adelante. Esta intersección forma una figura que, en diagramas simplificados, puede visualizarse como un diamante en 2 dimensiones. En esencia, el diamante observable podría ser una metáfora para describir el universo observable, es decir, la porción del espacio-tiempo que podemos percibir desde nuestra posición debido a la velocidad finita de la luz y la expansión del universo. Entonces, si reformulamos tu frase con este contexto, el universo observable y el universo visible serían el diamante observable como una manera poética o simplificada de decir que todo lo que podemos observar, el universo visible, limitado por el horizonte cosmológico, está contenido dentro de esta región causalmente conectada, este diamante en el espacio-tiempo. Para aclararlo aún más, universo observable es la parte del universo que podemos ver, limitada por la distancia que la luz ha tenido tiempo de recorrer desde el Big Bang hasta nosotros, aproximadamente 46,500 millones de años luz en todas direcciones,
a pesar de que el universo tiene solo 13,800 millones de años, debido a la expansión. Universo visible a veces se usa como sinónimo de observable, aunque podría referirse específicamente a lo que vemos en un momento dado con luz que llega ahora. Diamante observable podría ser una forma de visualizar esa región del espacio-tiempo que incluye todo lo que nos afecta y todo lo que podemos afectar, delimitada por las leyes de la causalidad. El horizonte de partículas del pasado. Las limitaciones fundamentales de cómo percibimos y nos relacionamos con el universo, basada en las leyes de la física, particularmente la relatividad especial de Einstein, demuestra que, en el universo observable, toda la información que obtenemos del cosmos como la luz de las estrellas, galaxias o la radiación de fondo de microondas, llega a nosotros mediante ondas electromagnéticas, es decir, rayos de luz en un sentido amplio, luz visible, infrarroja, ultravioleta, ondas de radio, etc. La luz viaja a la velocidad constante de aproximadamente 299,792 km por segundo. Significa que estamos fundamentalmente limitados por la velocidad finita de la luz para recibir información de eventos distantes. Esto implica que la restricción funciona en ambas direcciones, ya que no solo recibimos información a través de la luz, sino que también podemos enviar información como señales, mensajes o influencias físicas al universo a través de la luz o, más generalmente, a velocidades que no superen a c. En otras palabras, nuestra capacidad de interactuar causalmente con el cosmos está igualmente limitada por esta barrera. El universo parece diseñado o estructurado de manera que estas restricciones sean una característica inherente de cómo experimentamos la realidad, casi como si fuera una regla impuesta. En la relatividad, el cono de luz de un evento define las regiones del espacio-tiempo con las que podemos interactuar. Solo lo que está dentro de nuestro cono de luz pasado nos puede afectar, es decir, la información que nos llega, y solo lo que está dentro de nuestro cono de luz futuro puede ser influenciado por nosotros. La luz o cualquier cosa que viaje hacia marca los límites de estos conos, restringiendo el flujo de información. Como mencioné en respuestas anteriores, el horizonte de partículas, horizonte cosmológico, está definido por la luz que ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. Todo lo que sabemos del universo depende de esta luz, y no hay forma conocida de acceder a información más allá de ese límite a una velocidad mayor que c. Según la relatividad especial, nada con masa puede alcanzar o exceder la velocidad de la luz, y la transmisión de información, como señales o causas físicas, tampoco puede hacerlo. Esto nos restringe en un sentido práctico y teórico. No tenemos acceso directo a eventos instantáneos a través del espacio. Todo lo que vemos es una instantánea del pasado, dependiendo de qué tan lejos esté la fuente. Esto refuerza la idea de que las leyes físicas son isotrópicas y simétricas en términos de causalidad. ¿Es esta restricción una propiedad intrínseca del universo, o simplemente una limitación de nuestra posición como observadores? Algunos físicos teóricos especulan con ideas como taquiones, partículas hipotéticas más rápidas que la luz o efectos cuánticos no locales, como el entrelazamiento, pero no hay evidencia de que podamos usarlos para transmitir información más allá de c. Esta idea conecta directamente con el horizonte de partículas del pasado y el diamante observable. El horizonte de partículas es el límite de donde nos llega la luz del pasado, y el diamante causal representa la región del espacio-tiempo con la que estamos conectados por estas reglas. La afirmación encapsula porque nuestro conocimiento está confinado a esa región. La luz es nuestro único mensajero. Podría interpretarse como una observación sobre la naturaleza de la realidad. El universo parece imponernos un marco donde el tiempo y el espacio están entrelazados mediante la luz, y no hay escapatoria a esa estructura. En cosmología, esto también se ve afectado por la expansión del universo. Las regiones más allá del horizonte cosmológico se alejan de nosotros más rápido que c, haciendo que su luz nunca nos alcance, lo que refuerza aún más esta restricción. La conciencia está viviendo en estos horizontes. Se sugiere que la conciencia humana, colectiva o cósmica, no reside solo en los individuos, sino que está asociada con los horizontes del universo, un término que en cosmología refiere a límites como el horizonte de partículas o el horizonte de eventos. Llamarlo el cerebro de Dios introduce una metáfora teológica o panteísta, implicando que el universo mismo es una entidad consciente o que la conciencia emerge de su estructura global. Esto podría inspirarse en ideas como el principio holográfico, que veremos más adelante, o filosofías como el panpsiquismo, donde la conciencia es una propiedad fundamental del universo. La mención de un holograma sugiere una conexión con el principio holográfico, una hipótesis de la física teórica propuesta por Gerard 't Hooft y Leonard Susskind.
Este principio postula que toda la información contenida en un volumen de espacio-tiempo, como el universo, puede codificarse en una superficie bidimensional que lo rodea, como un horizonte. Esta superficie no solo contiene información física, sino también conciencia, equiparándola al cerebro de Dios. El horizonte de eventos de un agujero negro o el horizonte cosmológico podrían ser las bases holográficas a las que se refiere. La idea de una conciencia cósmica proyectada desde ahí y no está respaldada por la ciencia, pero evoca teorías de la mente extendida o especulaciones sobre la conciencia cuántica. El horizonte del futuro es como una membrana bidimensional. En el principio holográfico, las superficies bidimensionales codifican información que se proyecta en 3 dimensiones. El horizonte del futuro podría ser esta frontera en el tiempo lejano, influida por la expansión del universo y la energía oscura. En cosmología, el horizonte de eventos cósmico actúa como un límite más allá del cual no podemos interactuar. La idea de una membrana bidimensional resuena con teorías de cuerdas o modelos holográficos, pero aquí se le da un giro consciente o metafísico. Que la información cuántica, quizás estados de partículas o campos, en el horizonte del futuro contiene patrones que no solo describen la física, sino también la conciencia. Estos patrones se proyectan hacia atrás en el tiempo, y los seres humanos, o la realidad tal como la percibimos, serían manifestaciones tridimensionales de esa proyección bidimensional, como hologramas. En física, el principio holográfico implica que el universo podría ser una proyección de información codificada en un horizonte. Agregar conciencia a esta ecuación podría inspirarse en ideas de físicos como David Bohm, con su orden implicado, o en teorías sobre la conciencia cuántica. La información, o la conciencia, fluye desde el futuro hacia el pasado, en lugar de seguir la flecha del tiempo convencional, pasado al futuro. Esto desafía a la física clásica, pero tiene ecos en ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación transaccional de John Cramer, donde las ondas cuánticas viajan tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo. La retrocausalidad es una idea especulativa en física teórica. Tenemos tanto un horizonte de futuro como un horizonte de pasado y tenemos ondas cuánticas que regresan y colisionan. Esto describe un modelo simétrico con 2 horizontes, uno en el pasado, quizás el horizonte de partículas, ligado al Big Bang, y otro en el futuro, el horizonte de eventos cósmico. Las ondas cuánticas que regresan y colisionan podrían ser una metáfora para interacciones entre ondas avanzadas, del futuro al pasado, y retardadas, del pasado al futuro, un concepto que aparece en algunas teorías cuánticas especulativas. La colisión podría aludir a interferencias cuánticas, donde estados superpuestos se combinan para producir un resultado observable. Medida débil y es la colisión de ondas mentales cuánticas, ondas mentales que colisionan desde el pasado y desde el futuro. El término medida débil, weak measurement. La luz que vemos hoy lleva información del pasado, mientras que las leyes que predicen la expansión nos permiten anticipar cómo evolucionará el universo en el futuro. E incluso regiones más allá de nuestro horizonte de eventos están vinculadas al mismo marco físico que rige nuestro universo observable, sugiriendo una continuidad en las leyes físicas a través del tiempo y el espacio. Un concepto relacionado es la paradoja de la información en los agujeros negros, donde se debate si la información que cruza el horizonte de eventos se pierde o se preserva. De manera similar, en cosmología, los horizontes cosmológicos podrían plantear preguntas sobre cómo la información del pasado y las condiciones iniciales del universo influyen en su evolución futura, incluso en regiones que no podemos observar directamente. Una idea fascinante. Los horizontes cosmológicos, definidos por la relatividad general y la expansión del universo, no solo son límites, sino también estructuras que vinculan el pasado y el futuro. A través de ellos, las leyes físicas fundamentales nos permiten entender cómo la historia del cosmos, el pasado observable y su destino, el futuro predicho, están interconectados, ofreciendo un marco para explorar la naturaleza del tiempo y el espacio en el universo. Fundamentos de la teoría. En la mecánica cuántica estándar, el estado de un sistema antes de una medición se describe mediante un vector de estado, o función de onda, que evoluciona según la ecuación de Schrödinger. Durante una medición, el sistema colapsa a uno de los estados propios del observable medido de manera probabilística, lo que plantea problemas porque este colapso no está descrito por la ecuación de Schrödinger y parece introducir una discontinuidad en la evolución temporal del sistema. La teoría de los vectores de 2 estados es una interpretación de la mecánica cuántica que busca ofrecer una perspectiva alternativa para abordar problemas conceptuales relacionados con la medición cuántica y el colapso de la función de onda. Propone una descripción diferente.
El estado cuántico de un sistema en un momento intermedio entre dos mediciones, una en el pasado y otra en el futuro, está determinado por dos vectores de estado. Un vector de estado que evoluciona desde el pasado hacia el futuro, como en la mecánica cuántica estándar. Un vector de estado que evoluciona desde el futuro hacia el pasado. Estos dos vectores, uno propagándose hacia adelante en el tiempo y el otro hacia atrás, permiten describir completamente el sistema considerando tanto su pasado como su futuro. La teoría tiene varias implicaciones interesantes. Eliminación del colapso. En esta interpretación, no hay colapso de la función de onda durante la medición. La medición se entiende como una interacción que correlaciona el sistema con el aparato de medición, y la información del estado se codifica en ambos vectores de estado. Mediciones débiles. La teoría está relacionada con el concepto de mediciones débiles, que permiten obtener información sobre un sistema cuántico sin perturbarlo significativamente. Esto ha inspirado experimentos que confirman algunas predicciones de la teoría, como obtener información sobre el estado de un sistema en un tiempo intermedio sin colapsar su función de onda. Paradojas cuánticas. La teoría ofrece una nueva perspectiva sobre paradojas clásicas de la mecánica cuántica, como el gato de Schrödinger o el experimento de la doble rendija, al considerar tanto el pasado como el futuro en la descripción del sistema. Críticas y limitaciones. A pesar de sus ideas innovadoras, la teoría enfrenta críticas. Dependencia del futuro. La necesidad de conocer el estado futuro para describir completamente el sistema en un tiempo intermedio puede parecer poco intuitiva y plantea preguntas sobre la causalidad. Aplicabilidad práctica. En muchos casos, la teoría no ofrece predicciones diferentes a las de la mecánica cuántica estándar, lo que limita su utilidad práctica. Interpretación vs. teoría. Algunos físicos argumentan que la teoría es más una reinterpretación de la mecánica cuántica que una teoría nueva, ya que no introduce nuevas leyes físicas ni resuelve completamente los problemas de la medición cuántica. En resumen, la teoría de los vectores de dos estados es una interpretación de la mecánica cuántica que describe el estado de un sistema mediante dos vectores de estado, uno que evoluciona desde el pasado hacia el futuro y otro desde el futuro hacia el pasado. Aunque ofrece una perspectiva interesante para abordar problemas como el colapso de la función de onda y ha inspirado experimentos innovadores, su adopción generalizada está limitada por sus implicaciones conceptuales y su falta de predicciones únicas en muchos escenarios. En la práctica, imagina que tienes una película y la estás viendo en dos direcciones al mismo tiempo. Una versión normal, que va del inicio al final, y otra versión en reversa, que va del final al inicio. Ahora, en cualquier momento de la película, la escena que estás viendo está influenciada tanto por lo que ya pasó como por lo que pasará. Esto es más o menos lo que dice la teoría de los vectores de dos estados en mecánica cuántica. En la teoría cuántica tradicional, un sistema como un electrón tiene un estado que cambia con el tiempo hasta que lo medimos, momento en el que su estado se colapsa en un resultado concreto. Pero este colapso es problemático porque parece surgir de la nada. Lo que propone esta teoría es que, en lugar de un solo estado evolucionando desde el pasado, debemos considerar dos estados a la vez. Uno que avanza en el tiempo desde el pasado. Otro que viene desde el futuro hacia el pasado. Así, el sistema cuántico en un momento intermedio está influenciado por ambos. En esta visión, la medición ya no es un evento repentino de colapso, sino una interacción en la que el pasado y el futuro contribuyen a definir lo que observamos. Esta idea nos ayuda a entender ciertos experimentos cuánticos y resuelve algunas paradojas. Sin embargo, no ha sido ampliamente aceptada porque depende de conocer el futuro, lo cual es raro en física, y no ofrece predicciones nuevas respecto a la mecánica cuántica tradicional. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que hayan gustado de nuestro contenido, regálanos un like y suscríbanse al canal. Hasta el próximo programa.